Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Otra noche más en vivo en Zapping Coaching, abriendo un conversatorio en esta costumbre que ya se nos fue haciendo de estar volviendo a conversar de las cosas que nos importan y en esas conversaciones retomar algunos viejos hábitos que hacen a las relaciones humanas, a la calidad de las relaciones, a volver a conversar, a volver a tejer estas conexiones que por ahí en el día a día, en la vida cotidiana, hemos ido perdiendo y acá estamos tratando de rescatar tanto como este desafío de llevar el coaching a rincones que aparentemente todavía no ha llegado, y a personas y a gentes y a lugares donde todavía podemos hacerlo llegar. Mi nombre es Oscar Virga Di Giuni, soy uno de los fundadores de esta maravillosa experiencia que está haciendo Zapping Coaching para nosotros y para la gente que la ha ido conociendo y nos lo ha ido transmitiendo así. Esta noche, bueno, dije esta noche, en realidad esto va a quedar grabado, o sea que para cuando lo vean, los que lo están viendo en vivo, es esta noche para nosotros, pero puede ser esta mañana, esta tarde, este mediodía, esta madrugada para el que lo vea grabado. Estamos recibiendo, dando la bienvenida a una persona que es invitada a esta experiencia, que nos va a acompañar desde Costa Rica y que nos viene a proponer, a conversar sobre un tema, un conjunto de herramientas que ella les va a explicar enseguidita, y que tiene que ver con una visión, como solemos hacer los coaches, una visión de costado de lo que es el liderazgo. Una manera de ver el liderazgo distinta a la que viene siendo más públicamente, más popularmente comunicada, y que tiene que ver con mirar hacia adentro más que hacia afuera y con la suma de sensaciones que esto trae aparejado. Les voy a presentar en instantes a Nuria Kamsi Salat, de quien les hablaba recién, una señora nacida en Barcelona, pero que está residiendo en Centroamérica desde hace unos cuantos años, con lo cual ya está formando más parte casi de este lado que del otro. Es licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro. Es certificada en sanación pránica, en terapias florales, en Radical Aliveness, que es finalmente el título de este conversatorio. Y desde el año 2012 es fundadora y codirectora de la Escuela de la Danza del Alma, un espacio para sentir en Costa Rica. Y desde el 2017, allí mismo en Costa Rica, inicia el programa de autotransformación llamado Radical Aliveness. No quiero demorarme más yo en la presentación. Quienes nos han acompañado hasta ahora ya conocen cómo funciona esto. Vamos a liberar el espacio para que Nuria nos vaya liderando, nos vaya comentando de este tema, y luego haremos las interacciones, las intervenciones para que esto realmente asuma el formato de conversatorio. Nuria, aquí estás ya lista para empezar. Te vamos a ir trasladando las inquietudes que tengamos. Te deseo una buena noche y bienvenida, y agradecido por tu visita y participación en esta experiencia. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todas las demás personas que están en la sala y las que van a ir llegando. Me emociona tener la oportunidad de compartir sobre Radical Aliveness, y me emociona escucharte, Oscar, decir que una parte de la intención es que el coaching pueda llegar a lugares donde pareciera que
que no llega o donde las personas tal vez piensan que no tienen la oportunidad de acceder no solo al coaching, sino a acompañamientos que permiten que cada quien brille más, que cada quien pueda ofrecer sus dones, que cada quien pueda hacer lo que quiere hacer en la vida y también que bueno, pueda resolver situaciones, conflictos, indecisiones o cosas que nos ocurren en la vida diaria. Y bueno, para mí eso fue algo que realmente me impulsó a traer Radical Aliveness a Costa Rica y a México y a Chile, que son 3 países latinoamericanos en los que más he trabajado. Y sería como compartir un poco, tal vez, para iniciar de qué se trata Radical Aliveness y por qué lo traje. Fiqué en una escuela en Los Ángeles y tal vez el gran impulso es que cambió mi vida, que empecé a sentir que podía ser yo sin tener miedo a ser juzgada, a ser limitada, a ser vista de una determinada manera porque tenía determinados sentimientos, determinados impulsos, determinadas confusiones. Entonces, esa forma de trabajar abrió mucha libertad para mí. Esa libertad me permitió o se dio sobre todo porque se crea un espacio seguro. El espacio de trabajo es un espacio seguro. Se trabaja en grupo, puede ser individual, pero se trabaja mucho en grupo, que es tal vez un elemento novedoso del trabajo de Radical Aliveness. Y en el grupo se crea un espacio de seguridad. Y esa seguridad permite a cada quien ir más profundo, más, diría yo, tomar más o saber más de sí misma o de sí mismo y por tanto empezar a resolver las cosas de formas diferentes, empezar a mirar la diferencia entre la historia personal, lo que fue el pasado y dónde estoy en el presente. Quiero comentar que Radical trabaja con cuatro aspectos de la persona. Trabaja a nivel corporal, o sea, lo físico que ocurre en mi cuerpo. Buenas noches y bienvenida. Cuáles son mis sensaciones, cuáles son mis tensiones corporales, qué me ocurre en el cuerpo cuando conecto con la experiencia de mis emociones, de mis pensamientos, de mi parte espiritual, si lo puedo expresar así. Trabaja con la parte mental, ¿qué me pasa cuando conecto con lo que me ocurre en la vida diaria desde mis pensamientos, cuáles son mis pensamientos, qué pensamientos recurrentes o repetitivos tengo o cuáles son nuevos o a cuáles les pongo atención. Trabaja con mi parte emocional. Una aprende a distinguir las emociones que tiene, qué es miedo, qué es confusión, qué me ocurre cuando de pronto siento rabia o siento enojo o estoy asustada o cuando todas se dan al mismo tiempo y entiendo que es posible que todo ocurra al mismo tiempo. Entonces aprendo también a crear con mi cuerpo la capacidad de contener todas esas emociones al tiempo y de poder pasar de la una a la otra y distinguir y escoger un poco más adelante. Y finalmente también trabaja en el nivel espiritual, lo que para cada persona sea o signifique lo espiritual. Recuerdo un compañero que definía lo espiritual en esa capacidad de conectar con el resto de personas, esa capacidad de sentir
que tal vez hay algo más grande que yo individualmente que se genera en el grupo o que se genera en la comunidad o donde yo después me muevo. Entonces siempre en Radical Aliveness estamos moviéndonos en esos 4 niveles y aprendiendo a distinguir, repito, lo corporal, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Y además nos movemos siempre en 3 planos y creo que eso es un aporte muy particular y que también amplía mucho la posibilidad. Por un lado estoy en el plano personal, cuál es mi historia, qué me ocurre a mí, cuál es mi experiencia en el presente y también en el pasado y pudiendo distinguir. Después, en el plano interpersonal, con eso que me ocurre a mí, tanto a nivel corporal como emocional, como mental, como espiritual, cómo me vinculo con las otras personas, desde dónde, cómo lo expreso, cómo lo digo o cómo no lo digo. Entonces, hay ese plano y después trabaja con el plano sistémico. El plano sistémico es qué información tengo yo incorporada, porque en mi sistema, que puede ser desde mi familia, mi escuela, mi comunidad, y así irlo haciendo más grande, mi país, cuáles son los valores, las creencias, lo que se maneja como comportamiento, que no siempre es dicho explícitamente, pero que de alguna manera yo recibo y tengo esa información adentro. Y quiero poner un ejemplo personal al respecto. Como decía Óscar al principio, yo vengo de Barcelona, de una familia clase alta, media alta, ¿verdad? Y hace no mucho tiempo, en una sesión individual mía, yo descubrí que había recibido un mensaje de mi abuela, donde ella consideraba que las emociones demasiado intensas no eran posibles para mí. Eso correspondía a otras clases sociales, no a la nuestra. Por tanto, había un mandato dentro mío de no tener permiso de sentir o expresar emociones profundas. Yo no sabía que tenía eso. El trabajo personal, interpersonal, sistémico en el plano corporal, emocional, mental, me permiten descubrir esa información y a partir de ahí yo puedo decidir. ¿Es eso algo que es para mí válido? ¿Es esa mi verdad? ¿Es lo que quiero? ¿O hay otras cosas que yo quiero manejar de otra manera? Y explico eso porque una de mis dificultades ha sido muchas veces, han dicho, es que usted quiere hacer las cosas a su manera, solo a su manera. En este trabajo que estoy contando, entendí que a mi manera tenía que ver mucho en relación a este mandato familiar, porque yo soy una persona que siente mucho y siente intensamente. Por tanto, dentro mío siempre estaba este conflicto de una información familiar que yo no sabía que tenía, que me impedía ser quien soy. Entonces, bueno, ese es como el modo, la forma en que trabajamos, nos movemos en Radical Aliveness. Y lo hacemos también con 5 principios, que son los principios que nos permiten tomar una actitud. Y voy a describir esos 5 principios. No los voy a decir porque tengan que ser en ese orden, necesariamente, igualmente vamos trabajando con todos. Hay un principio que dice que hay múltiples perspectivas, ¿verdad? Cada persona tiene su propia perspectiva en función de eso que estaba hablando ahorita, de mi historia personal, de mi historia interpersonal o de la forma que me vinculo interpersonalmente y del sistémico en el que he crecido. 2 personas no viven interiormente lo mismo. Hay una tendencia a generalizar, pero
justamente Radical Aliveness trata de, en vez de generalizar, lo que trabajamos es la complejidad. Cada quien vive su propia experiencia. Entonces, hay este principio de múltiples perspectivas que nos hace estar todo el tiempo curiosos o curiosas. Es una de las habilidades que desarrollamos para querer saber qué le está pasando a la otra persona. Y cuando digo desarrollar la curiosidad, no me refiero a ser chismosa, me refiero a, bueno, por ejemplo, yo veo a Betsy aquí en el salón y enseguida tengo curiosidad, me gustaría saber qué la tiene aquí, qué la llama, qué la atrajo a este conversatorio y saber lo que, tal vez lo que está escuchando, cómo aterriza en ella. ¿Ok? Y eso enriquece lo que se puede hacer en Radical. Entonces, siempre hay ese principio, múltiples perspectivas. Hay otro principio que se vincula, es el principio que dice saber que no sé. Cuando como líder me puedo parar en un lugar donde puedo decir, no sé todo, no hay forma de que lo sepa todo y no sé lo que le pasa al otro o lo que le pasa a la otra. No sé interiormente cuáles son sus experiencias, cuál ha sido su historia de vida. Y es muy interesante cuando se trabaja en este principio porque hay una paradoja que funciona en este principio y es cuanto más sé de mí, más sé que no sé. Entonces, voy descubriendo cosas de mí, cosas que estaban tal vez ocultas en mí, en el inconsciente en mí, no reconocidas por mí. Y entonces me doy cuenta de todo lo que no sé. Y más sé de mí, más puedo entender que, wow, si habían tantas cosas de mí que eran puntos ciegos para mí, que no sabía de mí, cuántas cosas no sé de las demás personas, ¿verdad? Eso me coloca, casi todos los principios de Radical Aliveness me conectan con la vulnerabilidad. Como líder, poderme parar en un lugar de decir, yo no sé, yo no soy la que tiene toda la información, yo no soy la que te va a decir lo que es mejor para ti, sino que voy a trabajar contigo, voy a contactar contigo y a partir de tu propia experiencia vamos a ir trabajando en lo que es mejor para ti. Hay otro principio de Radical Aliveness que dice estar dispuesta o estar dispuesto a cambiar, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, a medida que voy descubriendo más de mí, en el plano personal, interpersonal, en el sistémico, a medida que me doy cuenta cuál es la información que tengo guardada dentro mío, cuáles son los valores con los que yo funciono, cuáles son las creencias que hay en mí, que como estaba compartiendo antes, esa creencia respecto a quién puede expresar o no sus emociones. Tengo que estar dispuesta a cambiar, tengo que estar dispuesta o dispuesto a poder hacer, ver, mirar, sentir, expresar cosas diferentes, ¿ok? Y no quedarme apegada o apegado en que solo puede ser de una única manera. Hay otro principio en Radical Aliveness que dice decir sí a todo. Y decir sí a todo no quiere decir que, bueno, que si me van a pegar, que me peguen, que si quiero pegar a alguien, le voy a pegar, o que si quiero insultar, no. Quiere decir sí a lo que pasa dentro mío. Si estoy trabajando en un grupo de pronto y siento que la forma en que alguien comunica, por ejemplo, me incomoda, me hace sentir
una carga fuerte energética. No, puede que no sepa muy bien lo que es todavía, pero me ocurre algo. Entonces, la propuesta es, ok, decir sí a eso. Decir sí quiere decir, voy a poner atención a lo que ocurre en mi cuerpo, voy a poner atención a lo que me ocurre emocionalmente, me incomoda, me enoja, quiero pelear con esta persona, quiero rebatir, etcétera, etcétera. Voy a ver también qué acciones o qué pensamientos están ahí. Pienso que esta persona está equivocada por principio, o pienso que tiene la intención de herirme, o pienso ¿qué pienso? Y a partir de ahí poder decidir, en lugar de reaccionar de una vez, poder decir, ok, me está ocurriendo eso y es mío, en vez de ponerlo en la otra persona, en vez de empezar como a culpar al otro. Es que no comunica de forma adecuada. Es que me está demandando. Es que, ok, a mí me está pasando algo con la forma de comunicar de esa otra persona. Entonces me hago responsable de eso que me ocurre y lo trabajo. Y desde ahí voy a poder vincularme con la otra persona, no desde mi herida, desde mi dolor, desde mi historia de infancia, sino desde la persona adulta y mucho más desde mi poder. Y el último principio que quiero compartir es el principio de un corazón que no se avergüenza y que no avergüenza. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no me avergüenzo de lo que me ocurre y no trato de avergonzar a la otra persona. Y en general, yo diría que hay una educación generalizada de sentirnos avergonzados de las cosas que nos ocurren. Nos lo dicen de chiquitos. No le da vergüenza ser tan malcriada, no le da vergüenza tener tan mal carácter, no le da vergüenza enojarse de esta manera. Entonces, si junto todos estos principios, si entiendo que cada persona tiene su perspectiva, si entiendo que no lo sé todo, si me permito decir que sí a todo lo que me ocurre interiormente, si trato de hacerlo desde un lugar que no me avergüenza ni avergüenza a las demás personas y estoy dispuesta a cambiar, me da una actitud en la vida que me permite incluir un tema que trabajamos mucho desde Radical, que es la complejidad. Vivimos en un mundo sumamente complejo, sumamente intercultural, sumamente rápido en la comunicación. Puedo comunicar con gente de todo el mundo muy rápidamente. Y si lo hago asumiendo que lo que son valores para mí, creencias para mí, lo son para todos los demás, probablemente voy a herir, voy a excluir, voy a ignorar, voy a limitar las posibilidades de crear algo que sea conjunto. No es fácil trabajar con la complejidad, no es fácil trabajar con múltiples perspectivas, no es fácil hacer eso, pero permite crear espacio para todas y para todos. Podría... Te hago una breve interrupción después de haber presentado esta descripción tan claramente, ¿no? Porque había una pregunta de antes, de Claudia, que decía, y que ahora después de haber escuchado todo esto tiene más sentido, ¿no? Si esto lo podés definir o presentar como un conjunto de herramientas, o se trata de una terapia. Ambas. En el trabajo de Radical se desarrollan varias herramientas personales que le permiten a la persona, digamos, navegar con los conflictos, las situaciones, los retos que tiene en la vida de una manera diferente, y se trabaja o tiene un enfoque sanador. ¿Cuáles son
algunas de estas herramientas. Nombré la curiosidad, solo nombré la curiosidad, creo. Creo que otra herramienta es la capacidad de tolerar lo que siento. Otra herramienta es la capacidad de escucharme y escuchar a la otra persona, cuando soy capaz de decir, por ejemplo, que sí a lo que me ocurra corporalmente, emocionalmente, mentalmente, y no reaccionar inmediatamente. Puedo escuchar a la otra persona en vez de estar pensando inmediatamente qué es lo que le voy a decir. Cuando hay una herramienta que nosotros llamamos en el trabajo como volver a casa, que tiene que ver con eso que decía de saber que no sé, y de esa paradoja de saber más y más de mí misma, de mi historia, de mi socialización, de mis valores. Entonces puedo volver y decir, ok, eso es válido para mí, eso es verdad para mí, independientemente de lo que me diga el mundo afuera. Voy a poner un ejemplo, Oscar. Yo soy una mujer blanca, europea, clase media. Bueno, si alguien viene y me dice, sos una, qué sé yo, una española conquistadora o una dominante o una avasalladora, ¿verdad? Si yo me quedo solamente en mi herida, puedo reaccionar y tratar de defenderme de eso. Si yo sé quién soy y puedo decir, ok, yo soy esto, yo sé que sí, soy blanca, sí, soy europea, sí, tengo cierto nivel, pero sí, también sé que he hecho trabajo personal, que tengo estas habilidades. Entonces, en vez de reaccionar, puedo preguntarle a la otra persona, ¿ok? ¿Qué te ocurre a ti con una persona como yo? ¿Sí? Y podemos trabajar desde ese lugar y puedo conectarme con mi poder. Eso es algo que desarrollamos con la gente. ¿Cómo lo desarrollamos? Desde lo corporal, como decía antes, aprendiendo a tolerar sentimientos. Si tengo miedo, aprendo a atravesar el miedo usando herramientas corporales, usando el grupo. Aprendo también la curiosidad, aprendo la tolerancia, aprendo la compasión hacia mí y hacia las otras personas. Aprendo a pararme a veces sola en lo que creo, en lo que siento, en lo que pienso, aunque el resto del grupo tal vez no esté de acuerdo conmigo. Cuando puedo escuchar, por ejemplo, en un conflicto laboral con un jefe, puedo tal vez decir, ok, yo sé o he escuchado que usted piensa así, así, así. Quisiera ver si puede escuchar cuál es mi punto de vista respecto a eso. El mundo no va a cambiar, yo creo que eso varios de los que estamos aquí lo compartimos, el mundo no va a cambiar porque nosotros hagamos trabajo personal. No necesariamente no en el mismo instante, pero si yo puedo navegar en el mundo desde mi adulto y desde mi lugar de poder, entonces va a ser muy diferente y puedo decidir qué quiero decir o no decir. ¿En qué es terapéutico este trabajo? Este trabajo nos remite constantemente a cuál ha sido mi experiencia, cuál es la información que recibí, cuáles son mis lugares de la infancia que todavía quedaron inmaduros, digamos, que tuve que resolver de una determinada manera, que fue la mejor manera, pero que ahora se convierten en mi cárcel, que ya no me sirven. Si yo aprendí, por ejemplo, a defenderme siempre, 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 porque tuve un contexto que era bastante peligroso o bastante inseguro, ok, eso fue útil en mi infancia, pero ahora defenderme siempre puede ser algo que me impida vincularme, avanzar, relacionarme. Entonces, ese paso de esa herida de la infancia a la posición adulta es sumamente sanadora y a la vez es una herramienta
para caminar en mi liderazgo, en mi poder, desde el lugar que sea, desde mi familia, desde mi casa, en mi comunidad, en mi trabajo. No necesariamente tengo que ser un gran líder público, sino poder estar conectada con mi liderazgo, con mi poder, con mis dones en cualquier momento de la vida cotidiana. No sé si te respondí a la pregunta o si hay algo más que quieras preguntar. Sí, sí, por supuesto, está suficientemente respondida. Que, bueno, no le hice yo la pregunta, pero la trasladé, pero creo que fue muy claro en cuanto a la exposición. Por ahí al principio hablabas de lo sistémico de esta herramienta, y yo pensaba, te quería preguntar yo sí particularmente si esto lo has aplicado, por ejemplo, en ambiente de organizaciones, o con personas, digamos, que están en algún nivel, digamos, de liderazgo del tradicional, ¿no? A ver Sí. qué había pasado cuando se juegan estas dos maneras de ver el liderazgo. Um, Trabajé con un banco que me llamaron para trabajar con los líderes y con los trabajadores del banco. Um, Fue difícil porque al principio la gente estaba un poquito tal vez reacia a conectar desde lo corporal y desde lo emocional y estar en el mismo salón, jefes y trabajadores, y poderse escuchar. Hay resistencia. Creo que una de las cosas que tiene Radical que te permite trabajar es que se recibe todo lo que hay en la habitación. Es decir, si yo estoy trabajando en un salón con un grupo de una organización y lo que tengo son resistencias, trabajo las resistencias. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los temores que la gente tiene tal vez de estar en el mismo lugar o de verse expuesto frente a alguien que es subalterno? Mi experiencia en esa ocasión con el banco, en las ocasiones que he trabajado, hay mucha gente de organizaciones que está en el programa de autotransformación en Costa Rica. Mi experiencia es que finalmente la gente conecta con la humanidad que nos define a todas y a todos. Es decir, yo podré ser la persona con más rango en una organización, pero eso no me quita mi humanidad. Y finalmente, si yo veo, por decirlo así, si yo veo a cualquier persona que no conozco contactando con su emoción, con su miedo, con su dolor, con su pasión, con su alegría, con su valentía, me veo en el mismo lugar. Eso es común a todas las personas. Entonces eso hace un liderazgo mucho más horizontal. Claro, no todo el mundo está dispuesto a eso. Por eso decía anteriormente, el mundo no va a cambiar porque nosotros hagamos este tipo de trabajo. Pero mi experiencia es que cuando yo tengo estas herramientas y este feeling, este sentir de que me puedo parar en mi poder, eso hace que la otra persona se pare en otro lugar. Te lo puedo explicar así. Si yo tengo un jefe que está reaccionando conmigo desde sus heridas de infancia y yo, en vez de reaccionar desde las mías, me paro en el adulto, esta persona se tiene que mover de otra manera. Mi intención más grande es tener más y más gente de las organizaciones gubernamentales para que puedan transformar y llevar este liderazgo a lugares más amplios, ¿verdad? Entonces sí funciona. No es fácil, pero funciona. ¿Cómo te lo imaginas en una organización gubernamental esto? A ver, ¿qué has pensado? ¿Cómo imaginas aplicarlo, digo? A ver, te voy a decir de mi experiencia. Por ejemplo, en el trabajo individual, y hablo de la experiencia en Costa Rica, la gente que trabaja en organizaciones gubernamentales y también empresa privada, siente una gran presión por demandas, por acoso laboral. Es como un tema
no sé si es la experiencia de ustedes, pero al menos es mi experiencia, la gente lo trae mucho, mucho a consulta. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Por ejemplo, tengo gente que trabaja que son jefes en universidades o en el sistema judicial, o sea, en lo que trabaja con cárceles, y que vienen y quieren trabajar, por ejemplo, lo que te decía, poder decirle a mis empleados, no sé, esto no lo sé, y vamos a encontrar la forma de resolverlo con el aporte de todos. Si la persona ha podido trabajar personalmente, pararse en el saber que no sé, es capaz de pararse frente a los empleados en ese lugar y abrir la posibilidad de crear algo entre todos. Sueño con que las instituciones generen espacios de salud mental para sus trabajadores. Me decía una señora que trabaja aquí en una institución, el Instituto Nacional de Aprendizaje, que tienen un alto nivel de bajas psiquiátricas por presión laboral. Entonces, creo que parte de lo que se necesita en el ámbito institucional es que la gente pueda decir lo que le pasa, lo que siente, lo que le ocurre, por ejemplo, sin tener consecuencias. Es decir, si yo puedo decir en un ámbito institucional, este jefe me genera tal cosa y lo puedo hacer sin que eso tenga consecuencias, bueno, sería mucha salud mental para la institución. Si un jefe puede decir, no sé hacer eso, o esto me genera tal cosa, o aquí necesito otras perspectivas, o resulta... casi mucha gente trabaja en determinados ámbitos por su propia historia personal. La gente que trabaja con los niños trabaja muchas veces porque tuvo una infancia difícil. Entonces, si pueden trabajar su propia infancia, eso cambia la forma de trabajar con los niños. La gente hay una persona ahora que recuerdo que es una gran líder respecto a la parte de los derechos de la mujer. Pero si trabajo los derechos de la mujer desde mi herida, voy a estar siempre en lucha con el sistema. Si puedo pararme en mi poder para defender esos derechos, voy a ser propositiva. Así me lo imagino, la incidencia o la transformación desde las instituciones. Ahí creo que había alguien que quería hacer alguna consulta. No sé si Samaris, pero sí. Vamos a ver, más que una consulta, creo que es poder conectar con el discurso que plantea Nuria en este momento y que creo que ambas desde diferentes perspectivas, viviendo en Costa Rica, soñamos con ese desafío de poder construir salud mental, salud emocional a nivel institucional. Y creo que el mayor desafío lo presentan los mismos conceptos que trae la propuesta, porque cuando te escucho hablar de colocarme desde mi lugar de poder, ¿verdad? Lo que esa palabra significa para la mayor cantidad de personas y principalmente para aquellas personas que están en un rol de poder a nivel institucional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vincularme no solamente con los otros, sino vincularme conmigo, vincularme con mi historia para poder trascender ese concepto, ¿verdad? Y que me posibilite inclusive posicionarme en esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que eventualmente me va a llevar, por un lado, a reconocer que no sé, y por otro lado, decirle a los otros, esto no lo sé, ¿verdad? Entonces es un desafío enorme a nivel institucional, ¿verdad?
Y no solamente lo veo a nivel institucional, digamos, gubernamental, sino que prácticamente en todas las empresas, ¿verdad? Cuando yo hago la Fundación de Educación Emocional, precisamente es con un objetivo de trabajar con población docente, que son las personas que están al frente de la población infantil, porque realmente el Ministerio de Educación Pública no tiene ninguna política para atender la salud emocional de los y las docentes, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué lugar de poder es que se colocan ahí frente a esa población infantil que lo que hacen es modelar nada más? Entonces, me parece un desafío extraordinario el planteamiento de la propuesta que estás haciendo. Eso era. Sí, un poco yo quería decir, yo creo que lo dije en el video, para pararte en el lugar de la vulnerabilidad tienes que ser sumamente valiente. Y a la vez eso te da un gran, ¿cómo se dice en español? Un gran descanso. Es decir, si de pronto yo puedo decir no puedo resolver todo o no sé todo, es un lugar donde si puedo pararme allí sin miedo a ser juzgada, sin miedo a que me humillen, sin miedo a que me critiquen, y no porque no vaya a ocurrir, puede ser que me juzguen, puede ser que me critiquen, puede ser que me quieran humillar, pero esas cosas de la afuera ocurren si yo no tengo información de quién soy yo. A eso me refiero con el poder. Es decir, si yo por mi historia pienso que si no sé todo, no soy suficientemente buena, entonces estoy a la merced del exterior. Entonces, si el exterior me juzga, si el exterior me critica, yo no me puedo poner en ese lugar. Pero si yo he trabajado personalmente y sé que el hecho de no saber todo no me hace menos, entonces puedo reconocer que no sé todo. Y en realidad nadie sabe todo. Esa es la realidad. Por más que pretendamos o que alguien diga, sí, yo lo sé todo, o yo lo controlo todo, o yo lo manejo todo. Eso no es un lugar auténtico, diría yo. Es un lugar que nos exigen estar, pero que acaba siendo una trampa, porque en algún momento no voy a saber o no voy a poder, o alguna cosa me va a hacer emocionalmente, me va a chocar, a movilizar, a poner en un lugar fuera de control, si lo puedo decir así. Pero si yo puedo volver a saber, ok, que eso me ocurra, no me hace ni menos, ni débil, ni mala, ni... Entonces hay un lugar seguro al que regresar. Y ese lugar es un lugar de mucho poder. No sé si hace sentido lo que dije. Sí, incluso cuando hablaste también al paso del liderazgo vulnerable, o sea, como entender que hasta creo que rescata alguna de los conceptos básicos del liderazgo, digamos, el tradicional, ¿no? Que es, en definitiva, aceptar la existencia de la gente a la que yo digo liderar. O sea, tengo que reconocerlos, tengo que saber que ellos están confiando en mí sus vulnerabilidades, con lo cual yo no puedo desconocerlas. Y si las reconozco es porque también algo de eso tengo, ¿no? Algo de esto llevo, cargo. Te hago un par de consultas, te las traslado aquí. Bueno, Claudia nos dice que el no reconocer que no sé en el coaching ontológico es uno de los enemigos del aprendizaje, justamente, ¿no? O sea, es negar la posibilidad a estar disponible para otro que sabe, en este caso. Solamente un pequeño comentario, perdón, Oscar. Yo antes de todo eso también fui profesora de francés, di clases de francés, bueno, y he trabajado en muchas cosas. Pero yo creo que todos los profesores en algún momento, por ejemplo, cuando daba clases en la universidad, que de repente dices, no sé, uy, qué vergüenza, uy, qué va a pasar, es un lugar vulnerable, ¿ok? Aprender a tolerarlo y a no mentir en ese lugar es una de las herramientas de las que me preguntabas antes. Eso quería comentar. Bien, bueno, y la otra consulta es que cuando hablas desde tu poder, pararte desde tu poder, te refieres a ser protagonista de nuestras vidas y no pararnos desde un lugar de víctimas. Correcto.
Exactamente. Este trabajo te saca totalmente o te saca mucho del lugar de víctima, de lo que estaba diciendo antes, de reclamar al otro. Es que mis papás fueron así, entonces por eso mi vida es así. O es que yo crecí en tal lugar, por eso no tengo oportunidades. O es que no, es hacerme responsable, ok, esa es mi historia tal cual, no la voy a cambiar, pero la puedo vivir desde otro lugar. No soy víctima de mi historia, sino que también en mi historia hay mucha riqueza, hay mucha sabiduría, hay muchos recursos. Voy a dar un taller en Costa Rica en noviembre que se llama así, Cambia tu historia. Se llama justamente de la víctima a la sabiduría. Entonces, sí, dejo de ser víctima de mis circunstancias, víctima de mi historia, y todo eso se convierte en posibilidades de poder. Si yo he tenido que lidiar, generalmente eso que tanto me duele es mi gran herramienta. Eso que se me ha hecho tan difícil es mi gran don, porque en eso tuve que trabajar. Exactamente, es el dolor es el camino, ¿no? Es por ahí, por donde, Correcto, por sí, donde conectamos con aquello que todavía no está resuelto. pero con la idea, o sea, en Radical, yo te diría, voy a contar algo personal también. Cuando yo entré a primer año, son 4 años en Estados, entonces entré a primer año y después segundo año, y yo veía a los de primer año y pensaba, ay, cómo gritan, cómo lloran, cómo patean, están todavía en el principio, ¿verdad? Yo ya estoy más adelante. Lo que quiero decir es que hay un proceso de ir asumiéndote como adulta o como adulto, ¿ok? Sí, está bien, hay que volver a la historia, hay que mirarla, hay que sentirla, pero cuando yo me permito sentir algo plenamente, profundamente, es cuando puedo soltarlo. Los sentimientos, a mí me gusta esta explicación, o sea, como si tengo como una presa donde se hace electricidad con el agua, ¿no? Y ponen una presa y entonces el agua está ahí retenida y si la sueltan, plum, explota y eso genera electricidad. Bueno, un poco o genera energía. Se trabaja un poco así. Si yo tengo algo que me duele pero lo retengo, va a volver como boom, boom, va a estar golpeando. Y cada vez que en el exterior se produzca una situación que resuene un poco con esto y que yo retengo, voy a tener esa carga energética. Si yo permito que la emoción se desarrolle como la ola del mar, llegue a su máxima amplitud, al final, igual que la ola del mar, va a terminar, digamos que plana, ¿ok? Entonces, nos enseñan a controlar las emociones. Radical nos enseña a vivir, a crear en el cuerpo contenedor para esas emociones, atravesarlas, y eso es lo que me permite soltar el lugar de víctima y irme empoderando. Y ese poder es diferente para cada persona y lo ejerzo diferente en lugares diferentes. Cuando hablas del cuerpo, ¿no? De trabajar con el cuerpo, con lo corporal, eh, esto es a nivel individual, como esto que estás contando recién, en una especie de autocontrol, de una inteligencia emocional, digamos, o también se trabaja como constelaciones, digamos, lo interactivo. Sí, o sea, se trabaja mucho a nivel grupal. Se trabaja, por ejemplo, lo que a mí me está pasando, cómo le impacta a la otra persona, cómo reacciono, qué siento, lo que decía antes. Si alguien, por ejemplo, si es un grupo que lleva trabajando un año y hay una persona que vuelve al mismo lugar y vuelve al mismo lugar y vuelve al mismo tema, de pronto hay alguien que dice, yo no puedo más de que esta persona vuelva al tema. ¿Ok? Y el trabajo es, ¿y qué te pasa a ti con que esta persona vuelva al tema? Y así se van moviendo cosas en cada quien, desde lo corporal, desde lo emocional, desde lo mental, y el rol del facilitador o sí, del líder, en este caso, es ir creando un espacio donde cada quien pueda tener la posibilidad de contactar
con lo que le ocurre a nivel personal, a nivel interpersonal y rescatando lo que es sistémico. De estos 2 años de proceso de autotransformación, que fueron 5 módulos el primer año y este año pues ya hemos hecho 3, 8 módulos más los talleres que se han hecho. Creo que aquí en Costa Rica no ha habido un solo módulo en el que no se haya trabajado el tema de las relaciones de género, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Están en el grupo, alguien empieza a trabajar un tema de género, a otra persona se le mueve otra cosa, a veces uno como líder le pregunta al grupo, una persona está planteando algo, ¿quién siente que eso es también común? Todas esas personas se mueven juntas, otros tienen otras visiones al respecto, a veces se arman ejercicios, que permiten explorar emociones. Recuerdo ahora en el último módulo, persona habló de el nivel de exigencia personal hacia ella misma y también hacia las demás personas. Y se armaron 2 filas y una fila enfrente de la otra y le empezó a demandar a la persona que tenía enfrente, demandar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacerlo así, tienes que, y cada persona de la fila enfrente tuvo una reacción diferente, acorde a su propia historia, a su propia experiencia, a su personal, a su interpersonal, a la información sistémica. Tal vez quien ha tenido una mamá o un papá súper demandante reacciona a esto con mucha carga, que puede ser que le acerque o le aleje, ¿ok? Pero para otra persona dirá, bueno, demanda y a mí me deja igual. Entonces, todo eso se va trabajando y se va como tejiendo lo que ocurre en el grupo. ¿Y a dónde llega? ¿Qué te diría? Que no todo se resuelve, pero yo diría que el lugar donde más se llega es a la humanidad, a lo que nos une. Entonces, cuando yo puedo estar muy enojada con los hombres, pero si estuve en un grupo y vi a un hombre trabajando y sintiendo y explicando lo que significa para él como hombre las demandas de la estructura patriarcal, cuando salgo al mundo me puedo enojar con otro hombre, pero también me puedo acordar de todo lo que vi en la experiencia de ese hombre que trabajó, que se abrió, que se vulnerabilizó, por decir así. Entonces se empieza a ampliar la visión que tengo, lo que decía antes, en vez de generalizar, voy hacia lo que llamamos la complejidad. Y desde este modelo que no pretende ser un modelo experto. Sí, sí, claramente lo decías incluso en tu presentación, ¿no? Que no es un modelo experto, pero de alguna manera se va haciendo experto el que lo utiliza, digamos, o sea, se va haciendo experto en sí mismo, digamos, la persona se va como reconociendo, redescubriendo, va encontrando esta información que decías vos, que está en el sistema y que está en el sistema personal y en el sistema general, ¿no? En el sistema mayor. Y esto es un procesamiento que se va dando desde ese lugar y que yo creo que permite en última instancia ir sembrando, ¿no? O sea, entiendo que más o menos como nos pasa en el coaching, o sea, vas cambiando tus actitudes, tus hábitos, tus formas y desde esta mayor compasión y ternura, digamos, hacia la propia persona, vas como llevándolo puesto eso y ya formando parte de tu cultura después en lo que te relaciona. Claro, lo que decías antes, así es, exactamente, y ahora eso me recuerda a lo que comentabas antes de ser, como decir, bueno, toda la gente que está, que de algún modo con la que trabajas y que es capaz de conectar con su vulnerabilidad. Y tú podrás no avergonzar la vulnerabilidad de las demás personas si primero lo has podido hacer contigo. O tú podrás compartir o enseñar el principio de saber que no sé si tú te puedes parar en ese principio. Y así sucesivamente. Y desde lo que decía antes, creo que
desde que conozco Radical, siempre está transformándose, siempre está en continuo cambio. Incluso cosas que pues tal vez se hacían al principio cuando yo entré a la escuela, ya no se utilizan actualmente, ¿no? Y es como mantener esa actitud y eso, no pararte frente a alguien y decir, bueno, como veo a Betsy, la voy a tomar de ejemplo, ¿verdad? Yo la miro y digo, sí, lo que tú necesitas hacer es esto y esto y esto, porque lo que te ocurre es esto y esto y esto, y la solución es esta y esta y esta. Eso es un modelo experto. Radical es, vamos a ver qué sabe Betsy de ella y con lo que ella sabe de ella y lo que puede ir descubriendo de ella, con las herramientas que yo tengo, y que ella va creando sus propias herramientas para ir llegando a ese lugar que comentabas, Oscar, de conocerme, de empoderarme, de saber cuál es mi verdad y desde dónde me quiero parar. Bueno, Nuria, estamos llegando acá, a ver, tengo un comentario. Justamente lo dice Betsy. ¿Querés decirlo o lo leo? ¿Lo decís? Lo digo yo. Bueno, bueno, dice, yo analizo esta terapia y me ayuda a organizarme y conocerme y me agrada la posibilidad de compartir mi experiencia con otros sin hacer daño, sin dolor y logrando un enriquecimiento de mi persona. Aprecio esta modalidad para usarla en grupos y para lograr intervenir en el liderazgo de cualquier tipo y te agradece, Nuria, por esta participación que bueno, nos ha dejado un montón de material para revisarnos, ¿no? A ver que reviso si hay algo más. Bueno, Claudia pregunta de dónde sale este nombre, Radical Aliveness, o si podés comentar algo sobre eso. Sí, bueno, la creadora de Radical Aliveness, que se me olvidó decir, es Anne Bradney. Ella se formó en Core Energetics. Creo que no está traducido porque no hemos encontrado la forma de decirlo en español. En inglés, Radical Aliveness es como radicalmente vivo, radicalmente presente, lleno de vitalidad, pero en español no tiene, todavía no he encontrado, no he encontrado la forma de traducirlo, por eso lo dejé así. El nombre de la creadora es Anne Bradney y es el Radical Aliveness Institute de Los Ángeles. Yo tengo varios videos también, si quieren conocer más, que están subtitulados del inglés al español en el Facebook de La Danza del Alma. Hay muchos videos sobre Radical Aliveness y también en la página web mía o nuestra. Allí hay una sección que se llama Radical Aliveness, están explicados los principios, están los videos. Eso puedo decir del nombre. Si algún día encuentro una forma fantástica de decirlo en español, pero no la he encontrado en 10 años. Podríamos ponerle un alias, un nombre de fantasía, si es que no se encuentra uno que lo represente directamente. Sí. Acuérdate que estoy dispuesta a cambiar. Exactamente. Bueno, Nuria, llegamos al final de esta reunión, de este momento. Solemos respetar este tiempo de 1 hora para que sea común para todos los que han participado. Esto queda grabado aquí en Facebook, en nuestra fanpage de Zapping Coaching. Después pasará al canal de YouTube y bueno, quien tenga alguna inquietud, quien quiera conocer algo más, quien quiera incluso trabajar desde esta experiencia, tener esta experiencia, con que nos escriba a info@zappingcoaching.com vamos a comunicarnos y a intentar canalizar esto a partir de lo que seguramente esto pueda haber soltado o motivado
a los que lo estén viendo ahora o a aquellos que lo vayan viendo sucesivamente, porque ya sabemos cómo es esto, empieza a dar vueltas y en algún momento no sabemos hasta dónde llega, pero probablemente sí llegue a mucha gente porque entendemos que estamos hablando de una amable invitación a un recorrido hacia adentro, ¿no? Y hacia reconocimiento de zonas que están por ahí demoradas en su desarrollo, ancladas en alguna historia vieja, como dijiste, y fundamentalmente con la expectativa que todo eso potencie la manera de relacionarnos con el mundo y abrir posibilidades. Básicamente es esto, ¿no? De esto que conversamos es de abrir posibilidades, así que esta es una herramienta que considero valiosa en lo particular. No la conocía, había escuchado hablar en algún momento, pero no la conocía, no había tenido un acercamiento como fue esta noche para conocerla más en profundidad. Y fundamentalmente, bueno, quiero agradecerte, Nuria, por tu disposición, por todo lo que trabajamos para llegar hasta esta noche y bueno, que salió todo bien. Así que espero que te haya sentido cómodo vos también y bueno, eh, agradecer a la gente que nos ha acompañado también por eso y para que esto pueda seguir teniendo vigencia y el valor que tenemos. ¿Querés decir algo, Betsy? ¿No? Ah, bien, listo. Bueno, Nuria, gracias Muchas otra vez gracias y bonita noche. y seguimos en contacto entonces. Muy amable a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.